Bueno, en el presente vídeo vamos a ver unos resultados de trigonometría que son bastante útiles y que salen de las definiciones prácticamente de los elementos del triángulo, ¿vale? Primero que vamos a ver es, pues, lo que es la proyección de un segmento, ¿vale? Venga, entonces, supongamos que yo tengo un segmento cualquiera, un segmento AB. ¿De acuerdo? Tengo ese segmento, tiene esa inclinación, ¿no? Nosotros podríamos ver, pues, cuál es la inclinación de ese segmento con respecto a la horizontal, ¿no? Si yo la horizontal la tengo por aquí abajo, ¿no? Nosotros tendríamos que, pues, ese segmento tiene aquí una inclinación alfa, ¿vale? Forma un ángulo con la horizontal alfa. Bueno, pues lo que vamos a tratar de calcular es, conocida la medida de este segmento, que la vamos a llamar AB con una barra arriba, ¿no? Lo que mide su segmento, ¿sí? Bueno, la proyección, digamos, de ese segmento es de la siguiente manera. Es como si tuviéramos un observador aquí arriba, ¿vale? Que estuviese mirando, ¿de acuerdo? Entonces observa el segmento desde aquí arriba, ¿no? Y digamos que lo ve proyectado sobre el suelo, ¿no? Tenemos una proyección ortogonal que se llama, ¿vale? Entonces digamos que este punto A se ve reflejado aquí en la horizontal en un punto A' y este punto B se ve reflejado aquí en la horizontal en este punto B', ¿vale? Eso genera aquí en la horizontal un nuevo segmento, que es este de aquí, ¿vale? Cuya medida será lo que mida el segmento A'B'. Bueno, pues a esto es lo que se le llama la proyección del segmento, ¿vale? Vamos a ver qué medida tiene esa proyección, ¿de acuerdo? Entonces mi intención es averiguar cuánto mide ese segmento de proyección, ¿vale? Bueno, si nos damos cuenta, ¿vale? Si yo trazo la paralela a la horizontal por aquí por el punto A, ¿vale? Fijaros, aquí arriba lo que nos queda es un triángulo que es rectángulo, ¿vale? Donde la medida de este cateto de aquí abajo, pues coincide justamente con la proyección que queremos calcular, ¿vale? Y yo conozco qué ángulo se forma aquí, es el ángulo alfa, ¿vale? Que era la inclinación que tenía el segmento, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues si nosotros queremos saber cuánto mide, digamos, este cateto, que sería el cateto contiguo, ¿vale? Y conozco lo que mide el segmento, que sería la hipotenusa, pues la razón que relaciona el cateto contiguo con la hipotenusa es el coseno. Con lo cual, si yo calculo el coseno del ángulo, pues eso sería el cateto contiguo, que es la proyección, lo que hemos llamado proyección, entre la hipotenusa, que es lo que mide nuestro segmento, ¿vale? Por tanto, si yo quiero calcular cuánto mide la proyección del segmento, yo la puedo sacar a partir de la medida del segmento, pues multiplicando ese segmento, ¿vale? Paso este para acá multiplicando por el coseno del ángulo que forma, ¿vale? Bueno, pues esa es una forma muy práctica y muy sencilla de calcular lo que mide la proyección a partir de lo que mide el segmento, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es un primer resultado que nosotros tenemos, ¿vale? Que lo hemos llamado proyección del segmento. Bueno, vamos a ver ahora, pues, cómo calcular la altura de un triángulo, ¿vale? Un triángulo cualquiera. Entonces, vamos a borrar aquí, vamos a abrir paso. ¿Vale? Ya tenemos la proyección del segmento, lo que es. Fácil, ¿no? Medida de un segmento, pues es, para sacar la medida de su proyección, pues solo tengo que multiplicar, pues la medida del segmento por el coseno del ángulo que forma con la horizontal, ¿vale? Bien, si nosotros cogemos ahora un triángulo cualquiera, imaginad que yo cojo ese triángulo de aquí, ¿vale? Tenemos ese triángulo ahí, ¿sí? Bueno, voy a pintarlo un poquito mejor. No me gusta cómo está. Ven, un triángulo cualquiera. Vamos a apoyarlo aquí mejor. ¿Vale? Imaginad que tengo ese triángulo de ahí
no necesariamente rectángulo, sino un triángulo cualquiera, ¿vale? El ángulo de arriba no tiene por qué ser 90 grados, los de abajo se ve claramente que no lo son, ¿vale? Nosotros nombramos aquí, pues, A, B y C. Tengo nuestros datos, ¿vale? En los lados, pues este sería el lado B, este sería el lado A, y abajo tendríamos el lado C, la medida de todo esto de aquí. Vale, yo me planteo, pues, cómo calcular la altura del triángulo, ¿vale? La vamos a llamar H, a partir de los lados y ángulos que conozca de ahí, ¿no? Entonces, fijaros, si yo me fijo en este triángulo que se me ha formado aquí a la izquierda, tengo un triángulo que es rectángulo, ¿vale? Igual que el de la derecha, también es rectángulo, ¿vale? Trazar la altura siempre tiene esa ventaja, que voy a poder conseguir dibujar dos triángulos rectángulos dentro de la figura, ¿vale? Y ahí puedo jugar con las razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿vale? Si yo considero el ángulo A, ¿vale? Si yo quiero calcular la altura con respecto a este triángulo de aquí y este ángulo de aquí, la altura sería su cateto opuesto, ¿vale? Por tanto, si yo de aquí lo que conozco son los tres lados, ¿no? Con el lado este de aquí se le conozco que es B, ¿vale? Que sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo, pues con cateto opuesto e hipotenusa, si yo utilizo el seno, ¿vale? El seno del ángulo A sería el cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que es B, ¿vale? Luego, para calcular la altura de ese triángulo, lo único que tengo que hacer es multiplicar el lado B por el seno del ángulo A, ¿vale? ¿De acuerdo? De igual manera, lo podríamos haber hecho en el triángulo de la derecha, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la altura del triángulo de la derecha? Bueno, ahora aquí el lado que conozco vuelve a ser la hipotenusa, ¿no? ¿Vale? Si yo hago el seno en este otro lado, el seno del ángulo B, ¿vale? Me fijo en este otro, ¿no? Pues sería el cateto opuesto, que es H, entre la hipotenusa, que es A. Luego yo esa altura también podría calcularla haciendo A por seno de B, ¿vale? Fijaros, en los dos triángulos podía calcularlo, ¿sí? Eso me va a dar una nueva forma, esta forma de calcular la altura del triángulo, me va a dar una nueva forma de calcular el área de un triángulo, porque nosotros sabemos que el área de ese triángulo será la base por la altura partido por 2, ¿vale? Pero ahora la base, ¿cuánto mide? La base mide C. Vengo aquí, la base mide C. ¿Y la altura? Pues yo la altura la puedo calcular con cualquiera de estas dos fórmulas de aquí. ¿Vale? Entonces, la altura puede ser B por el seno de A, ¿vale? B por el seno de A entre 2 y tendría una nueva fórmula para calcular el área de un triángulo, ¿de acuerdo? Que sería haciendo, voy a escribirlo aquí como un producto en vez de en una división, sería un medio, voy a ordenarlo, de B por C por el seno de A. Es decir, si yo controlo el B, que es este, y el C, que es este, controlo dos lados y el ángulo que forman, ¿vale? Yo voy a poder calcular su área de esta manera. De igual manera podríamos haberlo hecho, ¿no? Si en vez de utilizar la altura calculada de esta manera, calculándola de esta otra. Y sería un medio, ¿vale? La base volvería a ser C, pero ahora sería C por A y por el seno de B. Ordenado A por C y por el seno de B. E incluso, de igual manera, nosotros podíamos calcular ese área si en vez de trazar esta altura hubiéramos trazado otra altura que no va de C a C, sino de A a A, ¿no? O de B a B, ¿no? Pues intercambiando aquí nos habría salido exactamente igual haciendo un medio de, ¿cuál es la combinación que nos falta? Pues B por C, no, esa la tengo ahí, ¿no? La que me falta es A por B por el seno de C, ¿de acuerdo? De cualquiera de las tres formas puedo calcular el área, ¿vale? Simplemente necesito tener en cada caso, pues dos lados y el ángulo que forman, BC y el ángulo A, o A y C y el ángulo B, o arriba, ¿no?
podríamos hacerlo con A y B y el seno del ángulo C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues tengo estas tres nuevas fórmulas para calcular el área de un triángulo, en el cual solo necesito saber dos de sus lados y el ángulo que comprende. ¿Vale? Hay una tercera fórmula para calcular el área, ¿vale? Que esta no vamos a deducirla, pero sí que la vamos a comentar por tenerla ahí en el vídeo, ¿vale? Que es la siguiente. Vamos a borrar aquí. Que es la conocida como fórmula de Herón. Venga, se debe al señor Herón, ¿vale? Que era un señor matemático de la antigüedad, ¿vale? Que dice que si yo tengo un triángulo cualquiera, del cual yo conozco sus tres lados, ¿vale? Imaginad que tengo A, B, C, esto es A, esto es B y esto es C, ¿vale? Bueno, pues para calcular el área solo necesito la medida de los tres lados, ¿vale? Y calculando lo que se conoce como semiperímetro, que es sumar los tres lados, calcular el perímetro, ¿no? Y partirlo por 2, de ahí lo de semiperímetro. Semiperímetro. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que dice Herón es que el área de ese triángulo siempre es lo mismo que la raíz cuadrada del semiperímetro. Por el semiperímetro menos el lado A, por el semiperímetro menos el lado B y por el semiperímetro menos el lado C, ¿vale? De esa manera nosotros podemos calcular el área de un triángulo, ¿vale? Por ejemplo, si vemos un ejemplo, vamos a ver que funciona en un ejemplo muy sencillito, ¿eh? Si yo estoy en un triángulo rectángulo, ¿vale? Supongamos una terna pitagórica, la clásica. Esto mide 3, esto mide 4 y esto mide 5, ¿no? ¿Vale? Supongamos que son metros. ¿Vale? Bueno, pues el área de ese triángulo lo calcularíamos muy fácilmente con la fórmula de siempre, ¿no? La base mide 4. La altura, en este caso, como un triángulo rectángulo, la altura coincide con este cateto por 3 partido por 2. Sería 12 entre 2, que da 6. Luego el área sería 6 metros cuadrados, ¿vale? Fijaros, por la fórmula de Herón, ¿cómo sería? Pues el semiperímetro sería, tengo que sumar los tres lados, 3 más 4 más 5, partido por 2. Eso da 3 y 4, 7 y 5, 12, partido por 2, son 6, ¿vale? Ese es el valor del semiperímetro. Y ahora el área, según la fórmula, sería la raíz cuadrada del semiperímetro, 6, ¿vale? Por el semiperímetro menos A, pues 6 menos 3. Por el semiperímetro menos el otro lado, 6 menos 4. Y por 6 menos 5, ¿vale? Eso da, pues 6 por 3, que son 18, por 2, que son 36, por 1, que son 36, la raíz de 36, que da 6 metros cuadrados igualmente que antes. Para que veáis, en un ejemplo de lo más sencillito posible, que la fórmula de Herón funciona. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar cada cosa? Cuando yo conozca la base y pueda calcular la altura fácilmente, pues base por altura partido por 2, ¿vale? Cuando yo conozca dos lados y el ángulo que contiene, o sea, el ángulo que lo forman, ¿no? Pues entonces un medio de un lado por el otro por el seno del ángulo, ¿vale? Y si yo conozco los tres lados, pues la fórmula de Herón, ¿vale? Ahí tengo varias herramientas para calcular el área de un triángulo.